Bendiciones y paz para cada uno de mis contactos. Soy Felipe Rincón Vázquez. Bienvenidos a Reflexiones sobre Biblia y Espiritualidad. En esta entrega hablamos sobre los principios que regulan las relaciones entre naturaleza y gracia. En el desarrollo de esta reflexión he consultado la obra Psicología y Vida Espiritual de Benito Goya, la cual estaré siguiendo. Quiero marcar los principios que regulan las relaciones entre naturaleza y gracia. El primer principio es que la gracia supone la naturaleza. La gracia se inserta en el ser biológico, psicológico, sociológico y racional, cargando con todo su bagaje hereditario y adquirido, alcanzando así la actividad humana concreta. La gracia, que es aportada por la divinidad al ser humano, la gracia divina, supone la persona existente en las condiciones humanas, condiciones socioambientales y también las condiciones psicofísicas. La realidad humana natural, concreta, existencial, puede considerarse como la preparación básica para la actividad divina. En cuanto tal, pone las condiciones para la recepción y para la eficacia de la gracia. Los actos sobrenaturales que constituyen la vida espiritual, formados bajo el influjo de la acción trascendente, estos actos no escapan a las condiciones generales del respeto de la vida psíquica. Son actos de inteligencia y de voluntad que van a insertarse en el complejo de los mecanismos internos y de la voluntad y de los esquemas de comportamientos anteriores, sufriendo en parte su influjo y condicionamiento e incidiendo consiguientemente en los estados posteriores. Por lo que la gracia se inserta en la naturaleza, no la destruye. Otro principio a destacar es que la gracia se adapta a la condición personal. El principio general según el cual lo que se introduce en un recipiente se adapta a las dimensiones de dicho recipiente, así como el agua en el vaso, en la copa, tiene también sus aplicaciones en el campo religioso. El hecho de que la gracia se inserte en las facultades naturales de la persona y en su actividad psicofísica supone dependencia de los datos presentes y pasados y consiguientemente limitación por parte de los mismos. La acción de la gracia se ve facilitada en los individuos psicológicamente ricos y se ve reducida, en cambio,
en aquellos individuos psicológicamente pobres. Hay condiciones humanas que favorecen la expresión abierta a la expresión de la obra divina, y hay otras condiciones humanas que por el contrario la estorban en diversas medidas. Tener o no la gracia no depende del ser humano, sino de la libertad de Dios. Pero si Dios ofrece su gracia, el ser humano puede poner obstáculos y frustrar sus efectos. Es por tanto una tarea ineludible examinar estas condiciones personales en los diversos niveles psicoespirituales con todos sus elementos positivos y negativos, con sus elementos desviados y conflictivos, con el fin de orientarlos hacia su armonización. De hacer dichas condiciones más eficientes y adecuadas para que la acción divina pueda desarrollarse del mejor modo posible. Cuanto más sana y unificada sea esta base natural, tanto más fácil resulta la acción sobrenatural. Y al mismo tiempo, su falta de libertad, sus condicionamientos y esclavitudes constituirán límites e impedimentos para la gracia. Así que los cristianos debemos trabajar nuestra naturaleza, las trazas de la herencia animal y las deficiencias de experiencias, a fin de ser más productivo y mejores receptores a la gracia que Dios nos da. El tercer principio a destacar es que todo creyente actúa según su ser. Este principio está fundado en que el actuar sigue al existir. Y en que el modo de actuar sigue el modo de ser. Existe una relación esencial entre la naturaleza humana y su modo de comportarse. Si el sujeto de la gracia es la personalidad original con su particular modo de ser, la fuerza sobrenatural completará la orientación original de cada uno. El sujeto actuará siempre en todos los niveles de su ser con las peculiaridades que le son propias, no solo por su diferencia de edad y de sexo, de ambiente y de educación, sino también por la peculiaridad de su temperamento y su carácter. Solo respetando este carácter único se puede llegar a la plena realización de uno mismo y a la perfección de la personalidad cristiana. Es necesario tener presente esta convicción para que haya una íntima colaboración entre el ámbito de lo humano y cristiano y entender que una formación verdaderamente adecuada debe coordinar armoniosamente el plano de la naturaleza y
el plano de la gracia. En cuarto lugar, cuarto principio, es que la gracia no destruye, sino que perfecciona la naturaleza. En el plano operativo, la gracia no viene a destruir la naturaleza, sino que la perfecciona. El cristianismo no se presenta como una alternativa. No es necesaria la sustitución, sino la elevación del ser natural y de su psiquismo espontáneo. El modo en que el sujeto ha de realizar su vocación divina coincide habitualmente con el modo en que se realiza a sí mismo en su condición humana. En ciertos ambientes, la exigencia religiosa aparece como algo externo, una imposición externa, un peso inútil. De este modo, el hecho de ser creyente es considerado como equivalente a ser ignorante, anticuado, inmaduro, dependiente de ideas oscurantistas medievales. La fe, según estos, destruye la personalidad, la libertad y la autonomía. El Dios creador y redentor, en cambio, es propuesto al creyente como un tú que, partiendo de su ser y de los modos de sus relaciones interpersonales, purificándolo, interiorizándolo y engrandeciéndolo, lo estimula a la plena realización de sí. La llamada es a alcanzar la unión con Dios o la gloria divina y su felicidad personal o la satisfacción de sus aspiraciones más profundas. Esta inserción de la gracia estimula y realiza la tendencia a la trascendencia, penetra en ella y la hace madurar y perfeccionarse, engendra un nuevo modo de ser, actúa sobre la inteligencia, ilumina la conciencia, purifica la voluntad de la posible deficiencia y desórdenes y la corrobora en su esfuerzo de coordinación de las tendencias rebeldes y en la fidelidad en su ideal. Mediante la gracia sanadora, amplía su libertad y su capacidad de integración de los instintos, pulsiones, pasiones y facultades superiores del ser humano. Y mediante la gracia elevante los transforma a imagen de su Redentor. Por eso, si la criatura se encierra en sí misma o trata de perfeccionarse únicamente con las fuerzas naturales, desarrollará solo una parte de su personalidad. En cambio, si acepta el plan concebido por Dios e inscrito en su naturaleza, es decir, la gracia como una nueva potencialidad, la estimulará y reforzará en la misma dirección hacia la que impulsan sus energías más auténticas y aumentará la capacidad de integración y equilibrio. Desarrollará su perfección humana y al mismo tiempo la hará avanzar hacia la santidad cristiana,
dedicándola plenamente a Dios y al prójimo en el amor. ¿Cómo se realiza esta unión de la acción natural y la acción sobrenatural? Se realiza en el amor. Dios es amor. El ser humano creado a imagen de Dios, que es un espíritu puro, es también espíritu, lo que significa apertura al ser, inclinación universal, libertad y búsqueda del absoluto. En esta misma línea, la perfección cristiana no se realiza en un yo solitario e independiente, es decir, en el repliegue sobre uno mismo. El pecado consiste precisamente en esta orientación egocéntrica que frustra el desarrollo pleno de la imagen de Dios. La plenitud se encuentra en el encuentro íntimo con Dios. Tienes necesidad de relación para restablecer en sí la imagen de Dios. De este modo, la imagen natural primera, con sus capacidades humanas, será el fundamento de la imagen nueva como hijo de Dios, que se hace realidad en la fe y en el amor. En conclusión, afirmamos que debe haber un acercamiento del ser humano, de su naturaleza humana a Dios. Debe haber una apertura a la gracia de Dios que le puede transformar en una nueva criatura. Y ese acercamiento se da en libertad. La presencia espiritual del Padre Celestial viene para ajustar el pensamiento del ser humano. Debe ser elegida consciente o inconscientemente por el ser humano. La presencia funcional y experiencial del Espíritu Divino se vuelve obediente a la elección de las criaturas en el ejercicio de su libre elección. Esto significa que se otorga más de su presencia en respuesta a un sincero deseo de la criatura y se retira de la escena cuando las criaturas deciden adversamente en el ejercicio de su libertad de elección otorgada. Los seres humanos entran en el reino de los cielos por sus decisiones morales y por sus victorias espirituales. Pero debemos entender que nuestras expresiones naturales deben ser trabajadas por medio de la gracia y por medio de una reingeniería personal de cada uno de nosotros. Nosotros debemos poner todos nuestros esfuerzos en trabajar todas las trazas negativas, naturales, hereditarias y experienciales para que la gracia de Dios encuentre un buen terreno en nuestras vidas. Si esta reflexión te fue de algún provecho, dale a me gusta y compártela con tus contactos. Y si no te has suscrito, suscríbete para seguir recibiendo nuestras reflexiones sobre Biblia y espiritualidad. Bendiciones y paz para cada uno de ustedes.